mano del Señor en esta tarde. ¿Me estoy grabando ya? Amados hermanos, Amén. primera parte era buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amados hermanos. Amén. Gracias al Señor, una vez más estamos acá. Y venía pensando, cuando venía de mi oficina, me llegó una urgencia, y a pesar de que venía rápido, Dios me dio un pensamiento. Estamos acá porque usted, cada uno de ustedes, su vida vale más que todos los tesoros del mundo. Y por eso Dios nos tiene acá. Porque Él los ama tanto y somos tan valiosos para Él que nos pide a cada uno de nosotros que compartamos la vida que es su palabra. Que compartamos a Cristo que es su palabra. Que nos animemos unos a otros. Que nos demos aliento, que nos hablemos palabras de esperanza, palabras de bendición. También que nos advirtamos unos a otros cosas, ¿no es cierto? Entonces, la verdadera razón por la que estamos aquí, ustedes allá y yo acá, la verdadera razón es una sola, que Él nos ama y que somos tan valiosos para Él, que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Esto es un preámbulo que no tiene nada que ver con el mensaje, sino que la razón de la predicación, la razón de que nos juntemos, la razón de congregarse, la razón de que el Señor nos llame a estar juntos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón. Gloria al Señor. Están pasando tantas cosas en el mundo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Los que tienen que trabajar salen a trabajar, las dueñas de casa que ya van quedando pocas, también tienen que estar en su casa, cada hijo sale a estudiar, etc. Dueñas de casa trabajan 24 horas al día. Como ya lo hemos hablado, la mujer lleva una carga más pesada que el hombre, ¿no es cierto? Eso es sabido. Por eso el Señor honra a la mujer y nos pide a los esposos que la tratemos como a vaso más frágil, que no seamos ásperos con ella, que le hagamos cariño todo el día. Bueno, entonces están pasando cosas y cada uno en su labor, a veces no miramos lo que está pasando macro, las cosas macro, las cosas grandes, las cosas que no están a nuestro alrededor no las vemos, ¿no es cierto? Entonces el Señor me ha motivado y siempre me ha motivado en realidad a compartir temas como este que vamos a compartir ahora, ¿ya? Las cosas que están sucediendo, las cosas que están sucediendo. Vamos a leer en el nombre del Señor el texto que traemos, que son dos, y lo vamos a leer. Está en el Evangelio San Mateo 24:3 y Mateo 24:13. Lo vamos a leer en el nombre del Señor y como ya decíamos, es su amor que nos hace leer estas maravillas, es su amor que nos tiene acá y es el amor del Señor que nos considera. El primer versículo es San Mateo 24:3. El Evangelio San Mateo 24:3. Reina Valera, la que tengo yo ahora. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. ¿Todos lo tienen? Y estando él sentado en el monte de los Olivos,
los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Segundo versículo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria a Jesús. Padre amado, tú eres el sabio, el todopoderoso, el que nos enseña, el que nos habla, el que nos da el entendimiento, el que nos revela, Padre, tu palabra, tu obra, el que hace la obra en nosotros, el que nos edifica, el que nos persuade, el que nos consuela, el que nos levanta, el que nos advierte. Tu amor lo percibimos cada día, Padre. Que te pedimos, Señor, que esta palabra pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos ser edificados por la gracia de tu Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. El pasaje que está acá en Mateo 24 viene a continuación de una conversación que tuvieron los discípulos con Jesús. Los discípulos le mostraron el templo a Jesús y le estaban mostrando el templo como diciendo: mira qué grande construcción tenemos. Pero Jesús no se impresionó con eso, sino que les dijo: miren, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y le empieza a nombrar un montón de cosas que iban a pasar ya con el pueblo judío. Entonces ellos se inquietaron y aparece después en el capítulo 24 este versículo. El Señor estaba en el monte de los olivos, iba la gente a escucharlo a ese lugar, y en un momento en que ya la gente se fue, ¿no es cierto?, o lo apartaron, ¿no es cierto?, o se fue la gente, pero quedaron solo los discípulos con él. Y en esa confianza, ¿no es cierto?, le preguntan al Señor: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntan a Jesús esas cosas. Entonces el Señor les responde, ¿no es cierto? Entonces le empieza a nombrar todo lo que iba a ocurrir en la tierra y que sería como una señal para que nosotros, ellos y nosotros, nos diéramos cuenta del tiempo que estamos viviendo. ¿Ya? Entonces le mencionó catástrofes, le mencionó tremendas cataclismos, le mencionó que el sol, que la luna, le mencionó muchas cosas terribles que iban a pasar hacia el fin de los tiempos, cuando se acercara el fin del siglo, el fin de esta era, cuando se acercara el fin de la tierra. Entonces, el Señor le llama a estos discípulos, ¿cómo puedo decir? Cuando están conversando, ¿no es cierto?, les dice todas estas cosas. Entonces Jesús nombra por ahí que iba a haber un sufrimiento, pero que no es el sufrimiento típico de los cristianos que debemos superar, ¿no es cierto? Todos tenemos aflicciones, una carga que llevar, una cruz que llevar, sino que estos sufrimientos que iban a venir al final del siglo o del tiempo eran sufrimientos que eran únicos en toda la historia de la humanidad. El Señor les dijo que iba a haber un sufrimiento de tal magnitud que nunca lo ha habido en la tierra, y después de ese sufrimiento nunca jamás lo habrá. Por lo tanto, debemos tener mucha y poner mucha atención a estas cosas, porque Dios nos está mostrando y nos está dando algunas señales y algunas pistas de lo que va a suceder y de lo que podría suceder con nosotros y cómo debemos reaccionar a este tiempo que se va a vivir muy prontamente y que de hecho ya lo estamos viviendo. Entonces el Señor le contesta a sus discípulos. ¿Cómo se llamó el término que usó el Señor para resumir en uno el sufrimiento que iba a venir
iba a venir en este final de los siglos, o el final del tiempo, o el final de la tierra, le llamó gran tribulación. Gloria al Señor. Entonces el Señor le contesta, mire, le dice a los discípulos, no quiero que ustedes sean engañados. No quiero que ustedes sean engañados con algunos que van a decir que Cristo está ya en la tierra. Que algunos se van a arrogar el ser o se van a autodenominar Cristo en la tierra, Cristo encarnado en la tierra. Hombres que iban a suplantar al Señor diciendo que ellos son el Cristo. ¿Han conocido personas así? Amén. En la web aparecen muchos hombres que se autodenominan Cristo. Hay uno muy conocido que parece que ya murió, que se llama José Luis de Jesús Miranda. Tipo muy conocido. La gente lo adoraba como a Cristo mismo. Y tenía una congregación que estaba esparcida por todo el mundo. Ponían, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama cuando se ve? Podemos conversar con personas a lo lejos, ¿no es cierto?, por teleconferencia, ¿no es cierto?, y lo seguían miles y miles de personas creyendo que Él era Cristo encarnado, porque así se autodenominaba, el Cristo encarnado. Y la gente les creía, la gente lo seguía, la gente lo veneraba, la gente lo respaldaba en su locura. Porque hay que ser así más o menos para autodenominarse Cristo, ¿no es cierto? Pero es el hambre de la gente, es el hambre de la gente de tener una comunión con Dios en una forma fácil y práctica. ¿No es cierto? Un hombre me dice, yo soy Cristo, y yo fácilmente, ¿no es cierto?, tengo acceso a Él, sin pagar ningún precio. Gloria al Señor. Además les dijo que iban a haber falsos cristos, y aparte de eso, que se oiría de guerras y de rumores de guerra. ¿Escuchan todos los días en la televisión? Guerras, rumores de guerra. No hace poco, o hace muy poco, ¿no es cierto?, que Corea tiraba unos tremendos cohetes que iban a caer cerca de unas islas que dominaba Estados Unidos. El Donald Trump, ¿no es cierto?, amenazándolo, el otro contestándole, ¿no es cierto?, pero buscando y conociendo más de esto que estaba ocurriendo, dice la información que en la actualidad hay 22 países que están en guerra actualmente y que nosotros no tenemos idea. Pero el Señor sabe de esas guerras, sabe de estas cosas. Por eso esta información dice 22 países en guerra matándose unos a otros. Además dijo el Señor que habrían pestes, enfermedades. La última grande, ¿no es cierto?, el SIDA. Pero resulta que han aparecido muchas enfermedades hace poco, en 2013. Le voy a nombrar algunas. Se descubrió una enfermedad que se llama chikungunya. ¿Ya? No sé si lo pronunciaré bien. Chikungunya. Es una enfermedad producida por un virus que produce tanto dolor a la gente que se llama la enfermedad del encorvado, porque es un dolor tan inmenso que siempre están así, encorvados. Y esto es en América, y esto se está propagando a distintos países porque hay un mosquito que lo transmite. ¿Ya? Existe otra enfermedad. Ahora han descubierto que hay un parásito, la Hymenopteris nana, un parásito del hombre, que puede producir cáncer, que mutó, que cambió y que ahora puede producirle cáncer al hombre. Existe otra enfermedad que se llama, estoy hablando de enfermedades de ahora que ni siquiera nosotros las conocíamos,
Se llama Gebedoses. ¿Qué significará eso? Pero es una enfermedad que afecta a personas, ¿no es cierto? Mujeres, niñitas que nacen y que a los 12 años se le desarrollan sus órganos masculinos, que no es las enfermedades de antiguo hermafrodita, todas esas cosas. No es eso, sino que es una enfermedad nueva, es algo genético que gatilla que después de que tenga los órganos femeninos esa persona, a los 12 años le empiecen a crecer órganos masculinos. Esto es lo más raro que hay. Entonces estamos viendo cómo a cada paso se va cumpliendo de que hay nuevas pestes, de que hay guerras, de que hay impostores, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo cada día. Hay otras cosas también que nombró, como por ejemplo las hambrunas. Si nosotros nos acordamos de las hambrunas, ¿no es cierto?, en Etiopía, en Biafra, que era muy conocido, que había muchos reportajes y se veía en la televisión los niños ahí muriendo de hambre y los, estos buitres esperando que los niños murieran, ¿no es cierto?, que esas fotos han recorrido el mundo, esperando que murieran para comérselos. Bueno, tengo que decirles que hay más de 124 millones de personas que sufren de una crisis alimentaria aguda. O sea, 124 millones de personas que están potencialmente muriendo de hambre. Pero a nosotros no nos llega esa información, ¿no es cierto? Ahora, son realidades que están viviendo en otras latitudes, pero tenemos que informarnos que esto que el Señor estuvo hablando, estuvo diciendo y que dice, ¿no es cierto?, se está cumpliendo paso a paso. Ahora, terremotos, dice, en diferentes lugares, dijo que había, o que iban a haber. En menos de 3 meses, 14 países han sido afectados con terremotos sobre 6 grados Richter. 14 países, terremotos de 6 grados. ¿Qué significa eso? Quizás para nosotros decimos 6 grados no es nada, pero para países donde hay adobe, donde no hay construcciones preparadas para grandes terremotos, queda la mortandad. Últimamente Indonesia volvió el segundo terremoto con tsunami, arrasó, ¿no es cierto?, murieron no sé cuántas personas. Gloria al Señor, que Él nos advierte y nos despierta. Ahora también dice que los cristianos serían perseguidos y encarcelados y los matarían. ¿Cierto? ¿Dicen eso? Hay 215 millones de cristianos en países donde la persecución es alta, donde la persecución es muy alta y donde la persecución es extrema. ¿Cuántos millones de cristianos? 215 millones que están siendo acosados, siendo perseguidos, siendo encarcelados y siendo muertos. ¿Pero usted sabe de eso? Sí. ¿Sabe de los 215 millones? No sabemos de los 215 millones. Bueno, le estoy dando una panorámica para que comprendamos que estamos viviendo señales importantes para nuestra generación. Estamos viviendo señales importantes y nosotros como hijos de Dios debemos estar apercibidos de las cosas que están pasando, ¿cierto? En ese tiempo Jesús dijo que como el dolor, el sufrimiento, la persecución, el engaño, el hambre, los terremotos, el sufrimiento, como iba a ser de tal magnitud, algunos cristianos iban a tropezar. ¿Qué significa que los cristianos fueran a tropezar? ¿Qué
es tropezar. Todo aquello que puesto en el camino pueda hacer caer del camino que uno lleva. ¿No es cierto? Cualquier situación que yo viva en estos tiempos me puede hacer tropezar de mi confianza en el Señor. Me puede hacer tropezar de la esperanza, de la fe, de la confianza que tengo en el Señor. Entonces en ese tiempo dice, muchos tropezarán. Muchos tropezarán. A algunos ni siquiera ha llegado ese tiempo todavía de grande sufrimiento y algunos ya podríamos estar tropezando porque somos tan sensibles, porque nos hacen una cosita aquí, una cosita allá y tropezamos, porque no nos saludaron, porque no nos dijeron, porque cambiaron los planes que tenían para conmigo. Entonces yo dejo de confiar en el Señor. No me explico por qué me pasan esas cosas. Y en realidad nosotros debemos mantener nuestra confianza en el Señor a pesar de las cosas que nos puedan ocurrir. Amén. Al profeta Juan el Bautista tropezó. Quizás pudo haber tropezado, ¿no es cierto? Cuando él estaba encarcelado y sabía que lo iban a matar, le envía al señor emisario que le preguntan, Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué contestó el Señor? Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no tropiece por las cosas que le va a tocar vivir. ¿Cuántas veces lo hemos conversado aquí? Bienaventurados somos cuando no tropezamos con las cosas malas, feas, con las cosas que padecemos, con los sufrimientos. Bienaventurados somos cuando mantenemos la confianza en el Señor a pesar de las cosas que nos están ocurriendo. Amén. Y que no queremos que nos ocurran, pero ocurren. Amén. Entonces significa de que nosotros no debemos tropezar por las cosas que Dios nos va a hacer vivir o va a permitir que vivamos. Entonces en ese tiempo muchos tropezarán. Y Dios no quiere que ninguno de los que están aquí, ni yo, que soy tan débil como ustedes, tropecemos. ¿Qué pasará con muchos cristianos, ¿no es cierto? ¿Se entregarán unos a otros? ¿Se aborrecerán unos a otros? En esta persecución, ¿no es cierto? Nos vamos a entregar unos a otros, dice, por miedo. Porque vamos a ser amenazados de que si no entregamos a los cristianos, que pueden ser nuestros parientes, nuestros hermanos, amigos, nos van a matar. Y dice la Escritura que nos vamos a entregar unos a otros. Y Dios no quiere que ocurra esto acá, sino que nos guardemos hasta el final, que nos cuidemos hasta el final. Vendrán también, dice la Escritura, y lo que mencionaba el Señor, que vendrán falsos profetas. No solo aquellos que se van a hacer pasar por Cristo encarnado, sino aquellos falsos profetas que van a mover a la gente para que los sigan por dinero, ¿no es cierto? Por ganancias deshonestas. ¿Y qué van a hacer estos profetas, falsos profetas en el último tiempo? No van a ser cualquier profeta, no va a ser cualquier hombre, van a ser hombres que van a tener el poder de engañar con milagros, prodigios y señales, y si es posible, engañar hasta los escogidos de Dios.
Y eso no tiene que pasar acá, ni va a pasar acá. Gloria a Jesús. ¿Cuánta gente va a ser arrastrada por esos falsos profetas? Porque la gente anda buscando sanidad. Ya hay, ¿no es cierto?, los espíritas de Brasil. No sé qué otros, Reiki, menciona todas estas cosas. Ya está ocurriendo que la gente anda detrás de la sanidad a cualquier costo, aún al costo de su propia alma, por vivir unos pocos años más. No conocen las Escrituras, no conocen la palabra de vida, pero nosotros sí la conocemos. Amén. Algunos van a vender aceites, ¿no es cierto?, aceites ungidos, o ropas ungidas, aceites benditos, como ya está ocurriendo. Yo conozco y he visto en videos cómo están ofreciendo y vendiendo estas cosas, por no conocer las Escrituras, por no escudriñar las Escrituras. Por lo tanto, usted, amado hermano, amada hermana que tiene comunión en este lugar, le insto y me insto a que nos pongamos a escudriñar las Escrituras, ¿no es cierto? Porque ellas nos hablan de lo que viene, de lo que está pasando, de cómo Dios nos advierte que debemos mantenernos apercibidos de todas estas cosas, despiertos y alertas de lo que está ocurriendo. En ese tiempo, que es este tiempo, el amor de muchos se enfriaría. Eso dijo el Señor. Nadie puede contradecir al Señor. De hecho, nosotros cuando hablamos en el grupo de hermanos decimos cómo está la iglesia y decimos que no estamos bien, que hemos perdido esa gracia que en un comienzo tuvimos, ese amor ágape, ese amor que tuvo Jesús o que tiene el Padre al enviar a Jesús a morir por nosotros, aún nosotros siendo pecadores, ese amor que más le importa el otro que uno mismo, ese amor ágape que se mantiene hasta el final independiente de lo que le hagan a uno, que no es el amor eros, que no es el amor filial, el amor de padre, el amor de hermano, de hijo, ni el amor de pareja, sino que es el amor de Dios en nosotros. Y con ese amor hemos vivido, y ese amor hemos experimentado, y ese amor hemos ofrecido a los hermanos. Pero dice que en ese tiempo ese amor ágape se iba a enfriar. ¿Por qué? Porque la maldad nos va a arrastrar, nos puede arrastrar. Por eso que Dios advirtió, y estas palabras escritas aquí son para que a nosotros no nos ocurra nada de esto. Ni aunque la maldad se multiplique, ni aunque vivamos y quedemos solos nosotros, ¿no es cierto?, como Lot, afligido por el pecado de Sodoma y Gomorra, Dios nos va a libertar, Dios nos va a sacar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a librar de todas las cosas. Por lo tanto, tenemos que tener esperanza y tenemos que tener fe, que aunque la maldad se multiplique, nosotros debemos seguir confiando y siguiendo al Señor. Amén. Gloria al Señor. Que nunca nos diga el Señor que tiene algo contra nosotros, que hemos perdido el primer amor, que nos enredemos en cosas humanas, ¿no es cierto?, en actividades religiosas, en actividades humanas, en actividades vanas, y que nos diga algún día que tengo algo contra ti o contra mí, que he perdido ese primer amor, ese amor en el cual Él era el primero en toda mi vida. En ese tiempo iban a ocurrir cosas que se nos iba a enfriar ese amor. Gloria a Jesús. ¿Qué pasará con los que perseveren hasta el fin?
los que perseveren hasta el fin heredarán. ¿Qué heredarán? El reino de Dios. Obtendrán. ¿Qué obtendrán? Gloria a Jesús. Seremos salvos. Seremos guardados de la prueba. Gloria a Jesús. Por eso que estas palabras las debemos tomar muy en cuenta. Porque todo lo que hemos estado hablando, todas las cosas que mencionamos, todo lo que Jesús nos advirtió que pasaría, está pasando en este minuto. Y yo le pregunto, ¿está enfriándose nuestro amor para con Él? ¿Que eso lo mismo estará enfriándose nuestro amor para con nuestro hermano? ¿O que es lo mismo estará enfriándose nuestro amor para con mi prójimo que no le conoce? ¿Se estará enfriando mi amor por las cosas y las situaciones que estoy viviendo y padeciendo? ¿Estoy poniéndome yo en primer lugar antes que el amor de Dios? ¿Estoy poniéndome yo en primer lugar antes de poner al Señor en ese lugar? Gloria a Jesús. Usted y yo estamos preparados para las cosas que se están viniendo aquí en la tierra. Estamos preparados para resistir la maldad. Estamos preparados para no caer, para no tropezar, para no ser engañados. Estamos preparados cada uno de nosotros. Ninguno de aquí se va a perder, ninguno de aquí se va a desilusionar, ninguno de aquí va a encontrar tropiezo en lo que padezca, en lo que viva. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Que ninguno de nosotros se desanime hasta el punto que puedan pasar estas cosas. Por eso tenemos que animarnos. Tenemos que decirnos que las cosas que nos están pasando, que una operación, que una enfermedad, que una escasez momentánea. Gloria a Jesús. Escasez momentánea. Yo la he vivido, ¿no es cierto? Todos la hemos vivido. Jesús dijo que no ha visto ningún hijo de Dios mendigando pan. Gloria, gloria a Jesús. Ninguno de ustedes le va a faltar nada, nunca. Porque ustedes son hijos de Dios, son hijos del Rey. Nunca nos va a faltar un pedazo de pan, siempre nuestra mesa va a estar bendecida, porque tenemos un Padre bueno, un Padre generoso. Así que no desconfiemos de Él. Si estamos pasando en escasez momentánea, porque es necesario, porque hay que sacar la lección necesaria. Yo estuve mucho tiempo, la pastora Rosita sabe cuánto tiempo, sin nada, entre comillas, sin nada que yo pudiera proveerle. Pero aprendí que Él provee. Aprendí que el gas puede durar el doble o el triple de lo que dura. Aprendí de que personas que ni siquiera lo conocen a uno le llevan cosas para comer, cosas para los hijos. Gloria a Jesús. Aprendí que Él está fijándose en el más mínimo detalle de lo que nos falta. El jabón cerca de la Navidad, ¿qué? Lo echábamos de menos. A las pocas horas de echar de menos jabón para la Navidad, nos llegó un regalo, jabones. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. A veces es bueno pasar escasez para que conozcamos el poder de Dios, para que conozcamos la generosidad de Dios. Gloria a Jesús. Así que en ese tiempo yo sufría y yo me lamentaba y yo no comprendía y yo no sabía y estaba confundido y quizás fui infiel con el Señor, quizás dije muchas palabras que revelaban mi infidelidad, pero fui ignorante, fui muy ignorante, pero gracias al Señor que me permitió conocer su generosidad, que fue necesario para poder decirles a otros: nunca te va a faltar un pedazo de pan, nunca te va a faltar el techo ni el abrigo. Gloria al Señor. ¿Por qué nos afanamos en estas cosas si Dios prometió que no nos faltarían? Que eliminemos las aves de los cielos, los lirios del campo, las aves que no siembran
ni guardan en granero, y el Padre las alimenta. Ni las flores que se visten mejor que Salomón, que un día son y el otro día no son. Gloria a Jesús. Cuánto más a nosotros, que somos sus hijos, hechos a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, no nos afanemos por las cosas que hemos de comer, que hemos de tener, sino que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y Él nos añadirá todas las cosas. Gloria al Señor. Tenemos que mantener nuestra confianza en Él. El Señor nos llamó a algo maravilloso. Nos llamó a participar de su reino. Nos llamó a participar de la vida eterna, a participar del señorío de Cristo en nuestras vidas, a mirar a Cristo cara a cara, a ese lugar donde Pablo no podía describirlo, ¿no es cierto? Cosas inefables, nos invitó a estar con Él eternamente, en el gozo eterno. Gloria a Jesús. Y cuando vino el Espíritu Santo a nosotros, nos dijo, esperen, que va a venir la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, le dijo a los discípulos que ahora tenían que ser testigos de Él. El Espíritu de Dios nos hace testigos de Él. Pero la palabra testigo no es tan solo lo que nosotros creemos que es testigo, ni español, ni en el español, ¿no es cierto?, de hablar de una persona, sino que esa palabra significa llegar hasta morir por causa de Él. Llegar a ser mártir por causa de Él. ¿Estamos preparados para ser testigos de Cristo hasta la muerte? ¿Estamos preparados para ser mártires en el nombre de Jesús? Porque estas palabras que están aquí, dice que algunos tropezarán, porque no querrán ser mártires en ese tiempo de las persecuciones. No querrán ser mártires, tropezarán. En alguna escritura revelan cómo los hombres se iban al mundo, cómo renunciaban al Evangelio y cómo algunos renegaban del Evangelio. ¿Y eso cómo se llama? Apostasía. Gloria al Señor. Pero nosotros, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que nos dio su Espíritu Santo, quiere que seamos testigos de Él. En la calle, predicando, hablando, testificando, en el colegio, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, con los familiares, con los parientes. Que sigamos siendo testigos y aún mártires cuando nos estén ofendiendo. Seguir siendo mártires cuando nos estén persiguiendo, como dice la Escritura, ¿no es cierto? ¿Qué decía Jesús, Mateo 5:7, donde está toda la constitución política del reino? Bienaventurados hoy cuando os persigan, ¿no es cierto? Cuando ultrajen, cuando digan toda clase contra vosotros mintiendo. Bienaventurados somos, porque entonces somos hijos, porque el mundo aplaude al mundo, el mundo cuida al mundo. Pero ¿qué dijo aquí en la Escritura? Que nos iban a perseguir e incluso algunos hermanos nos iban a entregar. ¿Pero qué vamos a hacer? Bienaventurados. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Cuando comiencen a suceder todas estas cosas, teníamos que erguir nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Preparémonos para los tiempos que vienen. Estamos muy quietitos, estamos tranquilitos, nadie nos molesta, somos independientes, tenemos el pan cada día en mi mesa, pero cuando no lo tengamos, cuando nos estén molestando, cuando nos estén persiguiendo, cuando nos estén calumniando, cuando se cierren las puertas, vamos a seguir siendo testigos, vamos a seguir siendo hijos, vamos a seguir confiando en el Señor. Gloria a Jesús, gloria al Señor. No podemos dejar de tener
ese amor que Dios nos compartió. No podemos dejar de tener su amor ágape. No podemos dejar de mostrarlo, de gustarlo, de vivirlo. Lo que nos quiere instar el Señor es a que estemos preparándonos para las cosas que todavía no nos han llegado, pero que a otros le están llegando, como lo leímos aquí. Millones de gente, millones de cristianos siendo perseguidos, entregándose unos a otros. En los países musulmanes, ¿no es cierto? No nos ha llegado esa persecución, pero ¿sabían ustedes que hay leyes que están promoviendo ponerle freno a las religiones? Ustedes saben de dónde vienen las leyes, poniendo trabas y poniendo barreras para que nosotros, los hijos de Dios, dejemos de predicar el Evangelio. Gloria a Jesús. Están promoviendo esas leyes. Nosotros no tenemos idea, estamos adormeciditos aquí. Hermanos, abogados saben de eso y están orando y están luchando por eso. Pero lo que pasó en Jerusalén fue interesante, porque hubo una gran persecución a los cristianos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa gran persecución? Le fueron esparcidos a predicar el Evangelio a otras latitudes y ahora estamos llenos. Gloria a Jesús, hasta lo último de la tierra, como decíamos. Gloria a Jesús, hasta Chile, cerca de la Antártica. La pastora Rosita decía que hay misioneros, no, pero es el pastor Pedro, decía que había misioneros hasta el final de Chile, el puerto Williams. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Así que tampoco debemos asustarnos, sino que debemos estar orando, debemos estar pidiéndole al Señor que nos prepare para estas cosas que nos van a llegar, que están ocurriendo, pero que no nos han llegado del todo. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos prepare para su venida, que nos prepare para la gran tribulación, que nos prepare para las persecuciones, que nos prepare para las cosas legales que van a ocurrir en contra del pueblo de Dios aquí en Chile. Debemos estar orando. Tenemos que tener una motivación más de oración, más que de mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia y mis parientes. Tenemos que tener la motivación de orar para que el Señor nos fortalezca en el hombre interior, que nos fortalezca en la fe, que fortalezca nuestra confianza en Él, a pesar de lo que nos pueda ocurrir. Por lo tanto, hermanos, tenemos un motivo más de oración. Nosotros, algunos de nosotros, quizás no estemos cuando lleguen estas cosas, pero sus hijos y sus nietos sí la van a vivir. Quizás no sepamos enfrentarlo ahora, pero sí tenemos un aliado, un poderoso gigante que pelea nuestras batallas, que se llama Jesucristo el Señor. Amén. Y si oramos a Él, le pedimos con convicción, con tesón, con perseverancia, Dios va a guardarnos a nosotros y a nuestras familias. Por eso que no dejemos de orar, no perdamos el tiempo. Como decía la Escritura, afanes, glotonerías y embriagueces nos hacen perder el tiempo y hasta perder la salvación. Velad en oración para que seáis dignos, ¿no es cierto?, de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la faz de la tierra. Afanes, glotonerías, embriagueces. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Despertar a una tremenda realidad. Despertar y volvernos al Señor de todo corazón. Que las nimiedades que nos ocurren, que las pequeñeces que nos ocurren, que no me miró, que me ofendió, que me dijo una palabra fea, lo digo por mí también. Dejarlas de lado, que me habló fuerte, me habló duro, que esto, que lo otro, son nimiedades para lo que nos espera vivir. Son pequeñas cosas para lo que
Dios nos va a mostrar más adelante que debemos vivir, cómo lo vamos a glorificar a Él. Dios nos va a mostrar cómo glorificarlo a Él, siendo testigos de Él, siendo mártires de Él. Gloria al Señor. Estoy contento porque pude expresar un sentimiento profundo y que siempre me ha motivado el Señor a esta palabra, a despertarnos, a levantarnos, a alcanzar lo que está delante de nosotros, a dejar lo que está atrás, detrás, dejarlo lejos, empezar a volvernos al Señor, empezar a volver a amarlo, comenzar nuevamente una nueva relación, un nuevo compromiso con Él. Él nos ama. Cuando empezamos dijimos, somos más valiosos que todos los tesoros del mundo. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Dios nos puso para amarnos, pero también para que nosotros seamos testigos de Él. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gracias, Señor. Nada más nos queda que el Señor y su Espíritu Santo nos motive, nos hable en la noche, tengamos sueños, tengamos visiones, que reaparezcan los dones de poder en su pueblo, en su iglesia, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos mueva, nos despierte, nos motive. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias, muchas gracias, Padre, porque me estás volviendo a ti, Señor, poquito a poquito. Así también, papito, estos maravillosos hijos tuyos, vuélvenos a ti, Padre, vuélvenos a ti, Padre, que estemos apercibidos de ti, de tu palabra, de tu voluntad, de tu propósito. Padre, por favor, te rogamos, perdona toda nuestra maldad, nuestra niñería, Padre, nuestra inmadurez, y podamos crecer en tu conocimiento. Padre, gracias por Cristo en nosotros. Lo digo, amén y amén. Gracias, Señor.